siglos en el contexto que ellos lo dicen, porque si hablamos del trato de Dios con el hombre, sí cambia. Entonces, como vemos, el tiempo de antes con una vestimenta totalmente diferente. Muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Estamos transmitiendo nuevamente, estamos saliendo a transmitir hoy. Pues me ha tocado transmitir muy seguido, gracias a Dios, para poder seguir continuando acerca de la segunda parte del estudio, no solamente bíblico en la cual estamos haciendo con el libro de Hechos, sino también la segunda parte de lo que es guerra espiritual o este principio de espiritualidad en la cual tenemos como batalla espiritual, una batalla espiritual, en la cual vamos a vincular o correlacionar con el libro de Hechos, obviamente, en la cual hemos estado leyendo hasta el día de hoy, en la cual pues estamos en el capítulo 24 y en la cual nos habla, bueno, de estos hechos de la iglesia primitiva, de los primeros comienzos de la iglesia primitiva y la batalla espiritual que obtuvieron para poder dar una doctrina sana que va a determinar a la iglesia, como un principio básico de una doctrina sana, fuera de las cuestiones dogmáticas. Ahora, en este día hemos hablado de la lucha espiritual y las batallas espirituales, y va a responder algunos comentarios que, bueno, dentro de nuestra actualidad se han generado a nivel internacional, y en la cual pues se ha dado este título, este tema de batallas espirituales o lucha espiritual. Estas batallas espirituales es muy diferente a la lucha espiritual. Una lucha espiritual es algo interno, algo propio, algo que uno tiene que realmente pues dar un contenido de fortaleza espiritual para poder contrarrestar la lucha espiritual. Esa lucha espiritual que muchas veces se da de forma interna, de ciertos criterios emocionales que se producen en el alma y que muchas veces se tiene que desarraigar para poder tener un contenido de espiritualidad mucho más saludable, una espiritualidad más saludable conforme al corazón de Dios. Tenemos en la Biblia al rey David, en la cual se le considera un hombre conforme al corazón de Dios, en la cual pues se habla de que esta opinión que se hace o esta observación que hace la Biblia hacia el rey David, que tiene el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, es por la capacidad que tiene el rey David de reconocer sus debilidades personales, y ponerlo en la presencia de Dios. Quiere decir disipar esas debilidades dentro de la presencia de Dios. Y es por eso que se dice y se da esta reflexión bíblica de que David tenía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía este reconocimiento de que él era humano, de que era un hombre humano, carnal, con debilidades, que estaba en un cuerpo que tenía limitaciones, y ante esto obviamente lo reconocía ante Dios, porque reconocía ante Dios de que él había sido hecho por una carne que muchas veces debilitaba la voluntad, debilitaba esa voluntad que debía nacer de Dios, pero muchas veces esto contradecía a la voluntad de Dios. Y es por eso que eso era su lucha. La lucha que David tenía muchas veces se producía al
sentir emocional y espiritual que muchas veces él reconocía ante la presencia de Dios y era fortalecido. Era fortalecido y diluido toda esa debilidad. Por eso la lucha espiritual muchas veces tiene que ver con una cuestión interna, con una cuestión de adentro, en lo personal. Por eso el rey David se le es considerado conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está la mente y el corazón que promueve la voluntad de él, su voluntad. Su voluntad era de que el hombre sea salvo, de que el hombre tenga el conocimiento de Dios, que tenga pensamientos de reino, que sea considerado hijo de Dios, que sea considerado hijo de Dios. Y esto pues hacía que se acercara más a Dios. A través de estas debilidades que tenía David, hacía que se acercara más a Dios. David recurría a Dios cada vez que tenía una debilidad y lo buscaba a Dios para fortalecerse en él. Y es por eso que se le considera a David conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios era que el hombre pudiera buscar a Dios, pudiera recurrir a Dios en los momentos débiles, en los momentos necesarios. Y es por eso que considera como hijo, le da este vocabulario, esta definición de hijo, perteneciente a Dios, perteneciente a Dios. Por eso la Biblia dice que es imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios. De esta manera podemos encontrar en David, el rey David, que él tenía sus luchas, él tenía sus sentires. Uno de ellos, y es el más conocido y el más apasionado de la historia bíblica, es cuando David pues encuentra una debilidad en un momento en la cual pues él tenía muchas mujeres, tenía concubinas y tenía una esposa en la cual pues se le había otorgado desde el principio, desde el momento en que él comienza a liderar como rey, pues Esaú, o mejor dicho, el rey Saúl, pues había dado, desde el comienzo, desde el principio, había dado a su hija como esposa para el rey David. Y esta obviamente era la esposa del rey David, pero esta nunca pudo ser esposa, nunca pudo tener este contenido de esposa, nunca pudo cumplir el rol de esposa porque esta mujer pues no tenía el criterio bueno hacia David. Lo consideraba que era un muchacho de campo, un muchacho que había sido pues escogido por Dios, pero era de campo. Y es por eso que menospreciaba a David. Por eso ella nunca pudo realmente cumplir ese rol de esposa con David. Y esto pasó con otras esposas que también tuvo David. Y dentro de esto, nunca David pudo encontrar una mujer que realmente le agradara a él. Porque todas las mujeres que tenía, pues tenían un vínculo de necesidad. Un vínculo que necesitaban de David. Necesitaban de David. Y esto pues hacía que David no se sintiera amado, no se sintiera querido. Pese a que tenía muchas concubinas y tenía unas cuantas esposas, no se sentía amado. Y en esta debilidad, un día
dentro de su ocio, se podría decir, de su tiempo libre, que él realmente pues decidió tener, encuentra en su ventana abierta, a una mujer que se estaba bañando a la lejanía, a la distancia. Se estaba bañando esta mujer, pero esta mujer tenía dueño. Esta mujer tenía a un hombre en la cual pertenecía. Pero dentro de sus aposentos del rey David, que podía observar la ciudad entera y las casas que estaban alrededor, pues encuentra a esta mujer bañándose a la distancia y observa obviamente a esta mujer cómo se bañaba. Este le llamó la atención mucho. ¿Por qué? Porque comúnmente las mujeres que estaban alrededor o las familias que estaban alrededor eran gente importante, gente que realmente pues tenía algún rango, algún título, algo que realmente pues podía generar una función en el reino. Esto hace que David observara cómo esta mujer se podía bañar, pero sin persona, sin que alguien le ayude, sin que alguien le sirva, sin que alguien siendo mujer. Ya que las mujeres en la época pues sabían y estaban muy condicionadas, y las mujeres de alto rango, que tenían alto rango, pues acostumbraban a tener sus sirvientas, acostumbraban a tener pues las doncellas que les puedan servir. Estaban constantemente pendientes de doncellas, de mujeres que les servían. Y es por eso que eso era parte de las mujeres que realmente pues tenían rango. Todas las mujeres que tenían rango en la época pues siempre tenían sus doncellas o sus sirvientas, en la cual les ayudaban y siempre la acompañaban en sus quehaceres. Pero en este ámbito, esta mujer estaba bañándose. Según la Biblia dice que había una mujer bañándose sola, ella allí, asistiéndose ella sola, en un ambiente de reino, obviamente, porque todos los que estaban alrededor eran gente de reino, eran que pertenecían a la realeza, que pertenecían al reinado de David. Y sin embargo, esta mujer estaba sola, sirviéndose, asistiéndose ella sola, y esto llama la atención a David, y observa, tanto que esta observación pues se le queda en la mente y en la vista, porque se queda en la vista y en la mente, para más luego, obviamente, David traerla al palacio y pues tener un contenido amoroso o un amorío con esta persona. Esta persona, nos cuenta la Biblia, que era una mujer que era esposa de un soldado muy conocido, un soldado que había defendido Israel, había defendido al pueblo y estaba a cargo de una batalla que se estaba gestando en ese mismo tiempo, en la cual obviamente este esposo, el esposo de esta mujer, había ido a la batalla, había ido a defender el reino, había ido a defender a su rey, y en la cual al ver que este soldado llamado Urías se había ido a defender a su pueblo y a su rey,
no tuvo más que desear a esta mujer y tenerla, porque él era rey y él podía obtener pues todo lo que él quisiera del reino o de algún lugar. Y pues llama a esta mujer. Y cuando llama a esta mujer, este rey David seduce a esta mujer y esta mujer obviamente le dice: no, mi señor, porque yo soy una mujer casada. Pero aún así, este rey pues igual toma a esta mujer, pero no la toma como esposa, como concubina. No la toma como esposa ni concubina, sino la toma como un instrumento de deseo. Este instrumento de deseo la toma y obviamente después del acto pues realmente se siente mal, porque se siente mal. Se siente mal por haber tomado a una mujer sin ningún título, sin ningún mérito, sin nada. Ni como concubina, ni como esposas, ni como nada. Simplemente por el deseo sexual o el deseo de la pasión. Esta lucha interna, señores, en la cual vamos a hablar acerca de la lucha espiritual y la batalla espiritual, que es muy diferente, señores, porque la batalla espiritual es muy diferente a la lucha espiritual. Hoy en la mañana habíamos explicado más o menos en qué consiste una oración, una intercesión, en qué consiste ser personas de intercesión, de oración, en qué consiste ser creyente y en qué consiste ser convertidos. Porque los que son convertidos, señores, tienen este deseo de orar e interceder. Un creyente no, porque le da fiaca, le da pereza, le da sueño, un montón de cosas. Porque hay una lucha interna. Hay una lucha interna en la cual tiene que vencer, y es lo que estamos hablando. Esa lucha interna tiene que diluirse, tiene que desaparecer. Tiene que ponerse a un lado, tiene que ponerse a un costado. Se tiene que realmente esquivar. Se tiene que esquivar, se tiene que poner a un lado para poder así, de esa manera, orar, interceder. No se puede orar, interceder con todos los deseos carnales que hay en una persona. No se puede interceder y orar con los deseos carnales. No, señores. Por eso, esto tiene que ponerse a un lado. Tiene que no estorbar. No puede estorbar dentro de la oración y la intercesión. Y es por eso que vamos a dar una diferencia entre lucha espiritual y batalla espiritual. La lucha espiritual es algo interno, señores, algo que debemos vencer, que debemos superar, que debemos poner a un costado para que no nos sea de estorbo. Los que son de oración y de intercesión son personas que son convertidos, que saben que Cristo es su salvación y Cristo es su roca, Cristo es su fe. Tienen que ser convertidos. Los que son creyentes no pueden orar ni interceder. ¿Que pueden orar? Claro que sí, pueden orar, pero no pueden tener una oración en la cual pues realmente puedas obtener resultados favorables. Y esto pues lo vamos a ver con este caso de David, que lo vamos a ver ahora. Cuando David estaba allí dentro de estos aposentos
viendo cómo esta mujer se bañaba, la trae al palacio, la seduce a esta mujer le dice, Señor, pero yo soy una mujer casada. Entonces, obviamente, le dice que pues no le importaba, obviamente, y la toma, y por lo tanto después se siente mal David. Y esto hace que después encuentre un desenlace o un montón de circunstancias no afectivas, un montón de problemas que se van iniciando obviamente por una mala actitud, una mala acción, se van desatando un montón de dificultades. Pero a esto obviamente había un propósito. Y a esto vamos a ver dónde realmente está. Podemos ver en 2 de Samuel todos los sucesos de David, todos los eventos de David, 1 de Samuel, 2 de Samuel, y en la cual vamos a ver, obviamente, vamos a ver todas las luchas que tiene David internamente, porque tiene un montón de luchas David, y cómo este hombre pudo ser rey, cómo este hombre pudo ser rey, cómo este hombre pudo ser ungido, escogido. Si tiene un montón de luchas, y vamos a ver en 1 de Samuel, 2 de Samuel, al rey David teniendo pues un montón de luchas carnales, personales, en las cuales tenía que vencer, y a la vez vamos a ver batallas espirituales que venció, porque venció batallas espirituales. Luchas internas en la cual la más conocida es la que podemos ver, y a la cual vamos a encontrarnos obviamente con esta sensibilidad, y obviamente voy a ser muy elocuente con David, no voy a hacer críticas, no quiero hacer críticas pese a que todos sabemos qué es lo que pasó con David, pero voy a ser muy elocuente con David, porque David no es que realmente le fue pues por maldad, por un corazón malo, no, porque la Biblia dice que David tenía un corazón conforme a la de Dios y fue ungido porque Dios conocía su corazón y es por eso que fue elegido. Entonces, ¿por qué este hombre cometió tantas cosas, cometió tantos errores y tuvo tantas luchas internas? Porque obviamente era joven, él pues era muy ferviente, se enfrentó a un gigante, estuvo con Saúl, Saúl lo persiguió, siendo muy muchacho, llega a ser rey con mucha dificultad, porque déjeme decirle, para ser rey tuvo que vencer muchas batallas, tuvo que batallar de una manera increíble para ser rey, para llegar al propósito, a la voluntad de Dios, en la cual la primera que supuestamente le regalan o le ofrecen a su esposa, su primera esposa, la primera esposa, termina prácticamente rechazando a David, no queriendo estar con él, lo discrimina, lo menosprecia a la esposa. Y era la primera esposa que supuestamente tenía que amarlo, quererlo, supuestamente. Pues eso no pasó con David. David, un hombre sufrido, un hombre que luchaba todo, que todo lo que hacía era lucha. Nada le costó, nada le fue gratis. Por lo contrario, todo fue un costo mayor. No es que le costó algo, sino que a este le costó el doble. A este no solamente le costó, sino le costó el doble esfuerzo para obtener o para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque si bien había sido ungido, y eso era el favor de Dios que le había dado el ungimiento, le había dado el aceite, le había dado purificado, le había llamado, le había dado dones, le había dado talentos, todo, pero después el resto lo tuvo que conquistar, lo tuvo que pelear, lo tuvo que batallar
para ser rey nadie le dijo, ven, toma tu corona, sino que la corona se tuvo que ganar. La corona se lo ganó. Y cuando entró al reinado, se despojó, se puso a bailar desnudo. ¿Por qué? Porque él había sentido que había llegado al reinado no solamente con mucho esfuerzo, sino que se había desnudado ante Dios, que había entregado todo a Dios. Porque él era un muchacho que estaba en el campo cuidando ovejitas y de repente se enfrentó con un gigante y después se enfrentó con un rey que lo perseguía y después se enfrentó con una familia que no lo quería y después con un amigo que terminó muriendo porque su amigo murió. Su amigo querido, amado, murió. Y por lo tanto, después de eso, tuvo que batallar con un ejército, esconderse, vencer. Y cuando llega, obviamente, al reinado, él, déjeme decirle que su corazón y su mente habían visto cuerpos por todos lados. Había matado a personas para poder defenderse, para poder llegar a ser rey. Y por lo tanto, cuando ya prácticamente tenía la corona, hay un dicho que está en la Biblia que dice, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Quiere decir que David mató mucho más personas que Saúl, que era el rey, en la cual suplantó. ¿Cuánto tuvo que matar David? 100,000 personas y más, porque la Biblia cuenta 100,000 personas, pero en realidad mató mucho más. Imagínese que peor que un soldado cuando va a la guerra. Peor cuando un soldado estadounidense va a la guerra y viene de la guerra y pues viene al psicólogo. Porque lo primero que hacen es ir al psicólogo. ¿Para qué? Para que pueda normalizar su mente, para que pueda equilibrar su mente, equilibrar sus emociones, equilibrar su sentido y poder mantener una vida normal. En cambio, David, tan joven, tan muchacho, ya había matado 10,000 personas por sobrevivir, obviamente, porque la voluntad de Dios era su reinado, era el reinado. El propósito de Dios era el reinado y realmente, pues cuando llega a ser rey, pues ya él había matado más de 10,000 personas. Imagínense cómo se encontraba este hombre con una lucha espiritual terrible. Pensaba que le iban a poner la corona como Saúl, que le pusieron la corona, le vieron rubio, hermoso, precioso, papito lindo, te ponemos la corona, reinas. Y tan lindo, tan precioso, se puso la corona, vio que Dios lo apoyaba y pues después se puso caprichoso y dijo, no, yo no quiero esto. A mí no me gusta, a mí me gusta este caballo, me gusta este chanchito, me gusta esta vaca, me lo llevo para mi casa, para mi reino. Los voy a tener ahí en el corral. Hasta cuando vino Samuel y dijo, ¿qué es eso? Ese ruido terrible que está rumiando allí y en la cual Dios te ha dicho que te deshagas de todas las cosas inmundas que encuentres en otros pueblos. Encima, se había traído al rey, al príncipe de otras tierras, de otros pueblos y lo tenía ahí al lado. Y todas esas cosas realmente no había. ¿Por qué? Porque le fue fácil a Saúl. A Saúl se le había hecho tan fácil ponerle la corona y no apreció la corona, no valoró la corona, no valoró el respaldo de Dios que se le había dado a Saúl y por lo tanto podía despreciar y obtener. A él le iba bien otros pueblos, otro ganado. A él no le importaba si el ganado realmente estaba siendo
digno, si realmente ese ganado, pues, ¿con qué sentir o con qué pensamiento había sido criado ese ganado? Si había sido criado con el pensamiento de dárselo a dioses paganos o de comérselo, no, él no le importaba eso, pero Dios sí sabía. Dios sí sabía que esos animales eran inmundos y la Biblia lo decía así. Esos animales son inmundos. Ese rey, ese príncipe de otro pueblo, pues pagano es un asesino, es un corrupto. Y sin embargo, tú quieres hacer alianza, quieres hacer contacto con estas personas, los quieres mantener. La paga del pecado es muerte, porque así era la tradición judía. La tradición hebrea era la paga del pecado era muerte. Y Saúl había conquistado un pueblo y por lo tanto debía matar a todos, porque la paga del pecado era muerte. Esa era la ley. Era un tiempo del salvajismo donde la vida no era considerada. El que mataba era por supervivencia, por necesidad, por conquista. David había matado a 10,000 personas y Saúl a 1,000. Quiere decir que Saúl no le importaba matar, que maten los demás, que los soldados lo hagan. A mí qué me importa, el pueblo está bien. No le importaba su pueblo. Para ese entonces, el rey David estaba luchando, obviamente, porque él iba a ser el nuevo rey. Él iba a suplantar al rey Saúl. Porque a este no le importaba su pueblo, no le importaba su familia, no le importaba nada. Dice que este tuvo un problema. Muchos espíritus inmundos los atormentaban. ¿Por qué? Porque todo esta unión que tenía con otros pueblos, esta familiaridad que tenían con otros pueblos, con otras creencias, esta amistad que tenía con gente que a veces ni quería matarlos, no los quería porque decía, ay, no. Cuando Dios decía que la paga del pecado era muerte. Él quería ser más bueno que Dios. Y los quería mantener y los mantenía en su pueblo porque los traía a su pueblo, los traía al pueblo hebreo, los ponía ahí a convivir con el pueblo hebreo. Y Dios dijo, no, cuando conquistes a alguien y venzas, no me traigas ningún ganado, a nadie, mátalos. Y no hizo caso. Dijo, no, mira, los ganados están lindos, lo podemos comer, lo podemos hacer otras cosas. Nos sirve, esa vaquita sirve para poder arar la tierra. El chanchito está bueno, está gordito, lo podemos hacer para Navidad. Tenía todo este pensamiento. Hasta cuando Samuel vino y se enojó y le dijo, Saúl, pero ¿no te dijo Dios que mataras a estos animales y a estos de acá? Y se ensució las manos Samuel, porque sí degolló a los animales y mató a aquellos hombres perversos. Sin embargo, el rey David, por cumplir la voluntad de Dios, le costó mucho. Y cuando llegó, se desnudó, se quitó todas las vestimentas y se puso a danzar, a dar la gloria, desnudo. Muchos siervos de Dios nos pasa eso. Muchos siervos de Dios, cuando el enemigo quiere amedrantarnos, a querer seducirnos, a querer intimarnos, nosotros nos desnudamos para que la verdad permanezca en nosotros, sin importar nuestra
lucha interna, sin importar nuestro interior, sino doblegando nuestra lucha interna, doblegando nuestra lucha para poder estar a favor de la verdad, estar a favor de Dios, para poder mostrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que pasó con David. David se desnudó, se despojó de sus ropas y entró al reino, no cubierto, sino desnudo, así como estaba. Había matado a 10,000 personas, había luchado, había sido perseguido, pero no había entrado con mentira ni con engaño. Todos sabían que realmente David era así. David era así, tanto que la primera esposa en la cual Saúl entregó a su hija, a David, por servirle en su reino, menospreciaba a David, no lo quería. Decía que realmente no servía para el reinado, que no era un hombre merecedor del reino, que era una persona común de campo que no sabía comportarse en el reino. Esto hizo que David tuviera muchas mujeres, muchas concubinas, muchas personas dentro de su reinado, porque si bien era un hombre de batalla que vencía sus luchas internas, pero en el corazón era un hombre humano, débil. Emocionalmente era débil. Emocionalmente era débil. Y esto lo vamos a ver en 2 de Samuel 11, en la cual dice, aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer, se estaba bañando, dice, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella se llama Betsabé, hija de Eliam. Hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. David dice que envió mensajeros para que tomara a esta mujer, y dice, y esta vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de sus inmundicias y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo, dice, hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lavas tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David,
El arca e Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joá y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por mi vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí, dice, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sintió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijera, ¿por qué no acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? No subáis lo que suele arrojar desde el muro. ¿Quién hirió a Abimelech? Dijo Jeroboam. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Porque os acercasteis tanto al muro. Entonces tú le dirás también, tu siervo Urías Eteo es muerto. Señores, yo no entiendo muchas veces cómo son los hombres, pero a veces los hombres tienen una manera de comunicar de una forma indirecta también. Porque vemos acá que los soldados, los siervos de David, en vez de decir las cosas de frente, comienzan a hablar en claves para poder decirle al rey que había muerto Urías el Eteo, que se había cumplido esa misión en la cual pues el rey David lo había mandado a matar, ya que él había intentado, obviamente, de alguna forma, de que éste pudiera allegarse a su mujer para que éste pudiera, pues, ser padre del hijo que estaba esperando, obviamente, la mujer de Urías, el Eteo. Pero este hijo, obviamente, pertenecía a David y no a Urías. Acá hay, obviamente, un grave delito, un pecado muy serio, en la cual pues David toma una mujer que es casada, y esta obviamente se allega a él porque obviamente pertenecía al reino, y pues el rey podía tomar a quien quisiera, y por lo tanto podía hacer y deshacer cuanto él quisiera, pero dentro de la justicia de Dios, dentro de las leyes del Torá, o mejor dicho, dentro de las leyes hebreas, esto no era permitido. Pero sin embargo, obviamente, dentro de este deseo interno que tenía, esta debilidad que había tenido David hacia esa mujer, pues hizo que realmente pudiera acontecer muchas cosas. Primero, mentir. Segundo, pues ser seducido a través de la vista. Después, pues mentir a Urías, ser hipócrita, falsearlo y luego matarlo, llevarlo a la guerra para que muriera, y de esta manera pues esta mujer pudiera ser libre. ¿Por qué? Porque al ver que estaba con la panza y ya a punto de parir, entonces pues este hombre se iba a dar cuenta que pues ningún momento este hombre pues había tenido pues algún
coito o una intimidad con esta mujer porque todo el tiempo estaba en la guerra. Estaba en guerra, estaba en batalla y muchas veces las batallas, las guerras eran meses y meses. Muchas veces los soldados se retiraban 3, 4, 6 meses, un año. Y muchas veces cuando estaban podían disfrutar de su familia. Pero obviamente estaba acongojado porque estaba su general en el frente de batalla y no estaba con su general. Y es por eso que él no podía estar pues presente con su mujer, con su esposa, con Betsabé. Esta obviamente no buscaba, no era una mujer vanagloriosa, sino que esta pues se asistía sola. Ella se asistía sola, ella no necesitaba de Urías, no necesitaba de alguien. Esta mujer era una mujer muy independiente, muy capaz, porque todo lo realizaba ella sola, hasta inclusive para bañarse, que es algo muy común de la época, que cuando las mujeres tienen un rango, pues las que les vestían, las que les asistían, eran las chicas que les servían, o mejor dicho, aquellas doncellas que podían servir a sus señoras. Doncellas que servían a su señora, y sin embargo esta no tenía doncellas alrededor. Y este acto en la cual pues aparece Betsabé sola, sin asistencia, y aparece este acto pues el rey David mirando la azotea, la terraza, la ciudad, y en la cual a la distancia puede observar a esta mujer. Y le puede impactar tanto a la distancia, porque a la distancia impacta. Obviamente entró este deseo, pero este deseo se va desenlazando y se va desatando un montón de cosas, tanto que el rey David comenzó a mentir, el rey David comenzó a planear un montón de cosas contra su consiervo, y un montón de cosas más hasta llegar a llevarlo a la muerte. A esto pues el rey David comienza a decir, bueno, el pecado pues ya está oculto, el pecado pues ya aquí pues se terminó, pero aparece un personaje aquí que es enviado por Dios, un personaje que va a desenmascararlo, lo va a descubrir. Y dice, pero los flecheros, pues muere Urías. Y en el capítulo 12 de 2 Samuel dice, Jehová envió a Natán a David, y viendo, él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y sus hijos juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor el rey David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esta historia que Natán narra y cuenta para poder hacerle ver a David lo que había pasado, no es por David. Muchas veces van a pensar que es por la condición de David. No, David había matado 10.000 personas y a Dios no le importó que realmente matara a 10.000 personas, porque era un tiempo de la barbarie. O sobrevivías o te mataban. Es así. Pero en este caso estábamos viendo de una mujer, no estábamos viendo de un hombre. Estábamos viendo que esa mujer es una corderita. Y eso es lo que dice Natán. Natán
no está diciendo, oh, qué malo David eres. Oh, qué vengativo y cruel has sido con Urías. Que realmente Urías es tu hermano y como tu prójimo le vas a hacer esas cosas. No, Natán no estaba velando por Urías, estaba velando por Betsabé. Estaba mirando por Betsabé porque el ejemplo que está dando Natán es de una cordera. No está hablando de un corderito, de un macho cabrío, de un torito, de un burrito, de un caballito, no. Está hablando de una cordera. Una corderita. Así era lo que Dios estaba viendo. Estaba viendo Dios a Betsabé como una corderita en la cual había sido criada de buena fe, había sido pues dada. Mira cómo menciona a Dios. Dice, el rico tenía numerosas ovejas, no carneros, son ovejas, numerosas ovejas y vacas, no toros, ovejas y vacas. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Está hablando de la mujer, está hablando de una mujer. Ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. Quiere decir, una ovejita recién chiquita, criada, no era adulta, no tenía experiencia, no era una mujer con experiencia de 60 años que ya vivió toda la vida, o de 80 o 70 años, sino una mujer joven de poca experiencia, una mujer buena. Dice, de esta manera, señores, está hablando de la oveja y de las vacas. De esta manera podemos ver que había comprado y criado y que había crecido con él. La había comprado. Está hablando de una persona que había comprado. No es que se la habían regalado, que se la habían donado. No, se la había comprado y se lo había criado. Quiere decir que esa ovejita tenía pertenecía a una persona. También decía que se lo había criado, quiere decir que le había alimentado, le había cuidado, le había dado durante ese tiempo un valor, porque está hablando del valor. Dice, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Quiere decir que esa corderita que tenía este hombre muchas vacas y tenía muchas ovejas, este hombre rico que tenía un montón de animales, pues fue a uno que tenía una corderita que era parte de la familia, que la corderita no es que vivía en el campo, en el lado silvestre, en el lado de las afueras de la casa, sino la corderita era parte de la familia. La corderita era una estimación, un cariño muy profundo. De esta manera dice, y había crecido con él y con sus hijos juntamente. La corderita está hablando, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Este hombre tenía a su corderita no como un animal, no como si fuera una cosa de poca importancia. No era una cosa de poca importancia, sino esta corderita vivía dentro de su casa, era alimentada con su propio vaso, con sus propios utensilios. No era como una hija esta corderita, dice. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca. Dice que un hombre vino al hombre rico y este hombre rico tenía que servirle porque la tradición
hebrea es que cuando venía una visita de lejanía o venía de otro lugar, el que tenía que servir era el dueño de la casa. Y el que tenía que servir en una modalidad de educación y de paz, pues servía al dueño de la casa. Y el dueño de la casa tenía que ir y cocinar algo, preparar algo y darle. Y este hombre rico dice que no preparó con sus propios bienes, con los suyos, sino que fue al que no tenía nada y agarró lo suyo de otra persona, de aquel hombre, agarró lo del hombre que no tenía nada y utilizó la corderita para servir a este hombre, a este mensajero o a este viajante o a esta persona. Dice, y vino uno del camino al hombre rico y a este no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor David. ¿Qué hace? Se enoja, se enfurece, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a hacer eso? Eso es no solamente robo, no es que solamente robó la cordera o el animal de otro, sino que estafó la ley, violentó la ley hebrea. No solamente robó, sino violentó la ley. Este merece la muerte. Y resulta que estaban hablando de David. Y estaba hablando de David. ¿Por qué? Porque Betsabé no era una mujer cualquiera. Betsabé no era cualquier mujer. Betsabé, Dios la conocía. Dios conocía a Betsabé y sabía qué mujer era. Sabía quién era Betsabé, Dios conocía a Betsabé y sabía el corazón de Betsabé. Y por lo tanto lo describe a Betsabé. Dios está describiendo a Betsabé y está haciendo justicia por Betsabé, porque Betsabé había sido tomada para poder complacer el deseo de David. Una lucha interna de David, una lucha espiritual de David, porque David no se sentía amado. David no sentía amor, no había amor en David, no se sentía amado. Tenía esposa, tenía mujeres, pero no se sentía amado. Y obviamente su acción fue de esta manera y Dios le dijo, no, David, te equivocaste. Porque realmente tú puedes tomar a esa mujer, puedes tener concubinas, puedes todo. Pero esta de acá, esta es mi cordera. Esta es mi oveja. Esta mujer no era cualquier mujer, esta mujer era mi oveja. Esta mujer yo la conocía, yo la veía. Y con esta mujer tú no puedes hacer estas cosas, David. No lo puedes hacer. Porque el hombre pobre no era Urías. El hombre pobre era Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando a Natán que esa corderita tenía valor. Esa corderita tenía valor y esa corderita representaba a Betsabé. Y es por eso que le dice, no puedes hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? La paga de muerte es para él. Dice, y debe pagar, dice, por la cordera, dice, con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel.
Yo te ungí como rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Te lo di, la casa de tu señor que era de Saúl y las mujeres de tu señor te las di en tu seno. Además te di la casa de Israel, al pueblo de Dios, y de Judá también todo el reino. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? ¿Qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Dios está defendiendo su palabra. Él es verdadero, Él es justo. La verdad te hará libre, dice su palabra. Si conocieres la verdad, que es su palabra, la verdad te va a hacer libre. En la cual dice, ¿por qué has violentado su palabra? ¿Por qué has violentado la palabra? En la cual dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer, dice, a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esta maldición se lo dio Dios. Dios puso esa carga pesada a David, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué pasó allí? Cuando Natán había lanzado todas estas maldiciones que le iba a pasar a David, porque todo esto le iba a pasar a David, si es que no se arrepentía, todo esto le iba a pasar, porque todo esto le iba a pasar si es que no se arrepentía. Por eso podemos ver el arrepentimiento de David. El arrepentimiento de David podemos ver por qué. Porque no le pasó todo esto. Pero algunas cosas sí le pasaron, porque había una lucha interna. Pero todas estas maldiciones le iban a venir, le iba a arrasar, iba a ser expuesto públicamente, iba a ser humillado hasta el Seol, iba a morir en su maldad. Pero inmediatamente al escuchar David esto, se arrepintió. Inmediatamente dijo, Señor, me arrepiento, Señor, no. Su reacción fue, Señor, dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, fue su palabra. Pequé contra Jehová, confesó, he pecado, no he pecado con los hombres, sino he pecado con Dios. Me he puesto delante de Dios, me he puesto contra Él, he pecado contra Él. Y dice que inmediatamente Natán escuchó la voz de Dios y le dijo, redimido es, y no serás muerto. Porque él iba a morir en ese pecado, porque estaba ya sentenciado en su pecado. Y dice, remitido. También Jehová, dice, también Jehová ha remitido, redimido o remitido tu pecado
y no morirás. Inmediatamente fue inmediato, no es que esperó mañana, pasado, el otro día, de aquí una semana, sino que fue redimido de forma inmediata. El pecado que estaba en él, la sentencia de muerte, fue remitido inmediatamente. Pero a esto había una consecuencia, obviamente, en la cual pues tuvo que solucionarlo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Cuál fue la consecuencia? Un hijo. Y ese hijo tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir? Porque era producto de un pecado. No contra los hombres, sino contra Dios. Porque el pecado fue contra Dios, no contra los hombres, sino contra Dios. Y es por eso que ese hijo tuvo que morir. Ahora, a esto, pues David no dijo, bueno, Jezabel, ya no tenés hijos, regresate a tu casa, ya eres viuda y chao. No, sino que David entendió que a causa de Betsabé, él pudo arrepentirse. Porque si no, Betsabé hubiese sido una más de sus concubinas, de sus esposas y de todo, hubiese sido una más. Pero como David entendió que esa mujer era la corderita de Dios, que esa mujer era la que estaba en su casa en la presencia de Dios, entonces David dijo, tomo a Betsabé. Y Betsabé es el que le va a dar un hijo a David y lo va a llamar Salomón. Y de allí va a salir Salomón, el rey de la sabiduría. El libro de los Proverbios. Y por esa misma razón va a tener este conocimiento grande el rey Salomón. El rey Salomón va a ser bendecido con sabiduría. ¿Por qué? Porque David reaccionó con Betsabé. Él entendió que Betsabé no era una oveja más o una vaca más. Era la corderita de Dios y que estaba delante de la presencia de Dios, que era criada conforme a la voluntad de Dios, que no era cualquier cosa. Y es por eso que David honra no solamente a Betsabé, sino que Dios honra a David, dándole un hijo sabio, un hijo en la cual va a reinar con justicia, en la cual va a levantar templo a Dios. O sea que David honra a Dios, reconoce a Dios, reconoce a la Cordera de Dios, pero sobre todo Dios responde con la honra, porque Dios responde con la honra. Dios responde con la honra y honra a David a causa, obviamente, del reconocimiento. Esta lucha interna que tiene David va a seguir, obviamente, una y otra vez, pero él va a reconocer sus dificultades constantemente. No es que no va a tener errores, pero en ese camino va a aprender a amar, va a aprender a querer, va a aprender a mostrar afecto. ¿Por qué? Porque David va a empezar a ser bendecido en ese amor eterno, en ese amor incondicional, en ese amor inmerecido. Va a experimentar el amor inmerecido, el amor incondicional. Y allí va a empezar la batalla de David. La batalla de David va a empezar a ganarla a través del amor. El amor va a ser su arma principal para David,
para vencer sus batallas. Más adelante se va a enfrentar con un gigante, con 3 gigantes más que eran partidarios de los filisteos, y también se va a levantar su hijo contra su reinado y va a morir. Y más adelante pues va a tener también otros enfrentamientos con sus hijos y va a tener problemas con batallas, con guerras, con pueblos, y todo eso va a encontrar el amor, la misericordia de Dios, y va a vencer batallas muy importantes para David. Pero esta lucha interna que tenía David va a empezar a florecer para vencer batallas espirituales. Esta lucha interna que él obviamente lo va a empezar a reconocer, porque el principio de ganar una lucha espiritual interna es el reconocimiento del pecado. Cuando reconoces el pecado de forma inmediata, tú vences una lucha interna, una lucha espiritual. Tú vences esa lucha espiritual con el reconocimiento. Este es el ejemplo de David. Ahora vamos a hablar acerca de batallas espirituales. Las batallas espirituales, señores, son batallas que se gestan en un determinado territorio, en un determinado lugar, en una familia, en un país, en una ciudad. Son batallas que se van a generar no con 1 o 2 personas, sino con muchas personas. Esta batalla espiritual, y pues yo en este ámbito me voy a caracterizar con el lado femenino, me voy a inclinar obviamente con el lado femenino, pero vamos a ver a Noemí. Noemí, esta mujer hebrea que tiene una familia y que decide salir de su tierra e irse a los moabitas, a la tierra vecina, a la tierra donde existía pues una batalla espiritual, señores. Existía mucha idolatría, existía pues mucha paganería, existía muchos sacrificios humanos y especialmente de niños. Y todo ese pueblo consideraba que cuanto más niños sacrificaban, mejor era el avance de su pueblo, mejor eran las ofrendas para su pueblo, que había mucha más bendición cuando se hacían sacrificios a los niños y a humanos. Los moabitas no tenían piedad en matar a una persona. Al contrario, consideraban que si mataban a un niño o a un adulto o a una persona, eran para sus dioses, y sus dioses se ponían contentos cuando mataban a un niño o una persona. Y es por eso que cuanto más ofrendaban, mejor era. Y algunos pensaban de que morir por un Dios era saludable. Morir por un Dios pues era realmente divinamente celestial. Yo me acuerdo que cuando tenía un profesor de historia, él nos contaba y nos decía que antiguamente la gente no tenía miedo a morir, todo lo contrario, pues se sentía feliz cuando alguien le decía, ¿quién quiere morir? Y pues alguien levantaba la mano y decía, yo quiero morir. Y inmediatamente le decían, bueno, siéntate acá, pon la cabeza, que ahora te meto el hachazo. Y ellos contentos, dice, que ponían la cabeza y se iban felices porque morían felices. Y para mí, pues parecía un cuento exagerado, pero en realidad no era exagerado, era así, era verdad.
El profesor de historia me contaba de una forma chistosa, que parecía de forma chistosa, cómico, pero en realidad era así. Pues realmente habían personas en la antigüedad que creían que la persona que le iba a dar el hachazo en la cabeza era realmente especial, era divinamente divino morir siendo cortado la cabeza. Y hasta en el siglo XVIII, pues los reyes morían de forma honradamente, honorablemente, con la guillotina. La guillotina era la muerte más honorable que podía tener un rey. Un rey que moría en la guillotina era honradamente bueno. Un rey que moría a espada, pues realmente era como vencido. Pero morir en la guillotina era honroso. Por eso que a los reyes, a las personas que estaban alrededor, que tenían alta jerarquía, se le cortaban la cabeza. Y era la forma de poder honrar su título, honrar su categoría, honrar su clase, pero morían obviamente por un delito, por algo que hacían, porque obviamente se le consideraba una muerte por castigo, pero la forma de honrar su título, su clase y su categoría era a través de la guillotina. Aquel rey que moría a espadazo o moría pues por algo, por un accidente, pues realmente no tenía honra. La mejor forma era la guillotina. Pero estas creencias se venían desde lo más antiguo, desde el tiempo de la barbarie, en la cual pues muchos morían, ponían su cabeza y se sentían que iban divinamente para el cielo. Y se sentían muy contentos y todos querían morir dentro del hachazo. Una creencia, una mentalidad que Dios no aprobaba, que la cultura hebrea no aprobaba eso porque eso era pagano, era insensible, era terrible, era atroz. Pero algunas personas se le habían entrado, le habían dado esa cultura, esa creencia en la cabeza de que eso era la forma más saludable de morir. Y esta es una batalla. Es una batalla espiritual que se tuvo que enfrentar Noemí. Noemí se tuvo que enfrentar con una batalla espiritual muy fuerte. Porque esta sale de su ciudad por una escasez y lo lleva a creencias, estas culturas. Esto tenía una vecina, Noemí tenía una vecina y le contaba, le decía: Noemí, no sabes, mi hija va a salir para poder ofrendar al dios Amón. Mi hija ha salido ganadora para ser sacrificada al dios Amón. Y Noemí, que era hebrea, en vez de ponerse contenta, pues empezaba a orar, se lamentaba, lloraba, sufría. Pero obviamente su vecina estaba contenta porque decía: pues mi hija, mi hijo, mi bebé, mi esposo va a ser sacrificado para el dios Amón. Le van a cortar la cabeza, le van a sacar el corazón. Y estaban contentos. Y Noemí vivía en esa cultura, en esa sociedad, y no podía entender cómo es posible que esta gente pudiera ser tan insensible. Dice que Noemí salió de esta tierra de los amoebitas sin su esposo, sin sus hijos. ¿Por qué? Porque todos murieron luchando por sus creencias, todos murieron luchando por su creencia, por su cultura, de decir: ¿qué clase de mente es esta?
Y obviamente que la paga de Noemí fue perder su familia en esa tierra, en ese lugar. ¿Por qué? Porque todos los que estaban allí creían eso, se ponían contentos. Es más, cuando le veían a Noemí su cara, decían: Noemí, ¿por qué no me felicitas? Abrázame. Realmente es una alegría. Vamos a hacer fiesta. Y realmente Noemí decía: esto no puede ser. Señores, esta mentalidad, esta cultura tenían los moabitas. Dice que Noemí tenía 2 nueras en la cual perdieron, porque muchas veces pasaban en los hombres y en los niños, porque los moabitas sacrificaban a niños y a hombres. Y había muchas mujeres, y era un conjunto de mujeres donde todas las mujeres se quedaban solteras, se quedaban viudas, o algunas no tenían maridos, y venían otra cultura, otros pueblos, y las tomaban. Y nuevamente así. Y era normal. Era muy normal. Y esto le pasó a Noemí. Y Noemí dijo, en el libro de Ruth dice: Jehová ha castigado. Jehová me ha castigado. Jehová me ha quitado mi heredad. Porque Noemí sintió eso. Por haber permitido, por haber escuchado, por haber tolerado, por no haber salido a tiempo. Noemí se sintió culpable de toda esa transgresión. Pero obviamente los hijos, el esposo, murieron luchando por esa cultura. Murieron no en las tradiciones de ellos, sino en sus creencias, en las creencias de su pueblo. Pero producto de una cultura errada. Y esto pues hizo que Noemí saliera con sus 2 nueras, y una de ellas la despidió y le dijo: mujer, tú eres joven y puedes hacer vida, puedes hacer familia. Porque era normal que las mujeres de los moabitas se quedaran viudas y se quedaran solas, solteras. Y así venía otro y ya está. Era normal. Y Noemí decía: esto me ha acontecido mal. Pero allí estaba Ruth, una nuera en la cual le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú vayas yo estaré. Ruth, que era moabita, una de ellas, de entre su lucha con ese pueblo, porque fue una lucha que ella perdió sus 2 hijos, su marido, una nuera solamente queda como fruto de la palabra dada, de la palabra sembrada. Por eso sabemos que Noemí era justa y su familia también era justa. ¿Por qué? Porque Noemí había estado dentro de una cultura pagana mala y que había sufrido las consecuencias. Pero solamente una llamada Ruth, que era moabita, salió de allí, que era su nuera, que el esposo murió obviamente por Ruth, y esta se quedó. Y el esposo de su otra nuera también, pero y esta se quedó. Y déjenme decirles que Ruth hizo pueblo con el pueblo de Noemí. Ruth tuvo hijos que pertenecen a la generación de Jesús. Ruth pertenece a la genealogía de David, y de David la genealogía de Jesús.
Y así, déjeme decirle que Ruth, siendo moabita de un pueblo cruel, insensible, nacen hijos de Ruth, y Noemí reconstruye su parentela, reconstruye su familia con una de sus nueras y vuelve a tener esa genealogía. Y esta es una batalla que tuvo Noemí, una lucha, porque ella tuvo que salir de su pueblo por la escasez, por el hambre, y se fue a otro pueblo. Y este pueblo era cruel e insensible, tenía muchas cosas, pero insensible. Lo que tenía eran mujeres hermosas que se quedaban dentro de su pueblo y atraían hombres que morían, y niños también. Pero realmente un pueblo insensible. Por esa misma razón, su Dios era este Dios pagano, los moabitas. Ahora, esta batalla que tuvo Noemí no era que venía de lo interno, venía de lo externo, venía del lado exterior, de una cultura, con su cultura, con su creencia, con la creencia de Jehová. Y esta batalla lo ganó Noemí. Noemí ganó una batalla que pasó para el reino, para una genealogía que nace el rey David y el rey David a Cristo y Jesús en nosotros. Esta es la batalla espiritual que muchos debemos tener como cristianos, como Noemí. Noemí tuvo una batalla espiritual y la ganó con la fe, porque ella creyó, pero sobre todo reconoció y dijo: esto se me ha causado, esto me ha sobrevenido por mi falta. Y esto se produce una fe. Pero a la vez también hay hechos, acciones. Ruth acciona, Noemí acciona. Hay muchas acciones que van a dar un resultado y un fruto glorioso, porque Ruth va a tener gemelos y de esos gemelos va a salir una parentela de Noemí y va a seguir una generación santa con una moabita. Pero esta moabita deja de ser moabita para convertirse en el pueblo hebreo, para convertirse en una hebrea, en una judía, para pertenecer al pueblo hebreo, para seguir las tradiciones hebreas. Deja ese pueblo para pertenecer al pueblo hebreo. Estas son las diferencias entre una lucha espiritual y una batalla espiritual. Es muy diferente, señores, es muy diferente. Pero quiero mencionar de que nosotros podemos vencer estos principados, estas potestades, con la fe que depositemos dentro y con las acciones que tengamos a través de nuestra fe, a través de nuestras creencias, con valores obviamente, porque hay fe, pero podemos enfrentar luchas internas y también batallas
batallas espirituales. Vamos a hacer un tercer video para hablar acerca de este tiempo, de esta actualidad en la cual vivimos y en la cual pues nos enfrentamos con luchas, batallas y en la cual vamos a darnos este presente. Vamos a hablar de nuestro presente, del presente en la cual nosotros tenemos batallas espirituales y luchas que debemos vencer. Y esas luchas, cómo las vencemos y cómo enfrentamos las batallas espirituales. Y lo que es realmente, lo que es la paganería y el ocultismo, que muchas veces algunos tienden a decir de reprender demonios y todas esas manifestaciones que existen en nuestra actualidad, realmente no es así. No son así. El Espíritu de Dios no se mueve en esas condiciones y lo vamos a hacer en el tercer video. Vamos a hablar con más detalle para poder entender lo que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual es enfrentar una lucha espiritual, una batalla espiritual, porque hay guerra espiritual. Y eso lo vamos a ver en el tercer video que vamos a realizar. Un beso grande, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí y espero que puedan entender lo que es lucha espiritual con el rey David y una batalla espiritual con Noemí, que lo vamos a encontrar en el libro de Ruth. En el libro de Ruth vamos a encontrar todo lo que es Noemí, cómo realmente Noemí pues vence una batalla espiritual. Y en el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel vamos a encontrar toda la biografía del rey David, todas las cosas del rey David, desde su inicio hasta el final de sus días vamos a encontrar todo el relato de David. Un beso grande y conmigo será hasta la próxima.